Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenido nuevamente a Biblioteconecta, un programa hoy que vamos a dedicar un poco de una manera especial, teniendo en cuenta las efemérides en las que nos encontramos. Una efeméride que, si alguien sabe de efemérides precisamente, es Yolanda Vallejo desde la Red de Bibliotecas Municipales de Cádiz. Hola, Yolanda, ¿qué tal? Hola, buenos días. Sé de efemérides porque las he vivido todas. Bueno, y porque te informas puntualmente de cada una de ellas. No seas tan mala contigo mismo. Y nada, seguimos, seguimos ronda de presentaciones. Se reía María Benítez de la Biblioteca Pública de Ourense. Hola, María. Buenas, sí, porque no es verdad. Yolanda, Claro, Yolanda, mujer. todos lo sabemos, fíjate. Y bueno, permanecía con el rostro impertérrito Alberto Saldes de la Biblioteca de Logroño. Hola, Alberto, de la Biblioteca de La Rioja. La Rioja, muy buenas a todos, a todas. Y desde la Ah, Biblioteca de Montijo, José Antonio Todoro, dispuesto para comenzar este programa. Como decíamos, estamos en una semana de celebración, fundamentalmente de reivindicación en ese Día Internacional de la Mujer, y por ello pues nosotros queríamos hacer este programa hoy también pues especialmente dedicado pues a las mujeres y sobre todo a las mujeres que han sido pioneras en la literatura. Porque iba a decir, y creo que también me equivocaría, si dijese, hoy da igual que sea hombre o que mujer para escribir, pero probablemente me equivocaría si digo eso. No sé si estáis en lo cierto o no. No sé si todavía es más complicado para las mujeres llegar a escribir un libro, según los datos que tenemos. A ver, hacerlo, pueden hacerlo igual. Sí, Otra cosa es publicar. Como editar sea. editar y publicar es a lo que me refería, efectivamente. Me Vale. refería que igual es todavía hoy más difícil para una mujer llegar a editar y publicar un libro, según los datos que tenemos, los que hemos ido barajando, pero es que a lo largo de la historia era mucho más difícil. Y hemos tenido pues ejemplos de mujeres que han sido pioneras en este mundo. Os dejo un poco que te veis que estáis hoy un Hombre, poco. tú ahí has planteado dos cosas que lamento decírtelo, José, pero no tienen nada que ver. Porque, Vale, venga. por un lado, es verdad que para las mujeres ha sido tradicionalmente muy difícil publicar, pero es que para las mujeres ha sido tradicionalmente muy difícil todo. Entonces, si hablamos además de un área como es la creatividad, donde las mujeres siempre han estado como muy escondidas, en cualquier aspecto del arte, en la pintura, en la música, por no hablar ya de la tecnología, de la ciencia, ¿no? De hecho, se está reivindicando el día 11 de febrero como el Día de la Mujer en la Ciencia, para que la gente tenga referentes de mujeres en la ciencia, pero con la literatura pasa igual, ¿no? No hay que olvidar que las mujeres no han tenido acceso a la escritura, no ya a la escritura creativa, sino a la escritura en líneas generales, hasta, bueno, hasta muy tarde en el tiempo, con lo cual era doblemente difícil. Si una mujer no sabía escribir, no sabía leer, era muy difícil que accediera al mundo de la cultura o al mundo de la literatura. Pero es que además, cuando accedían, pues accedían de la misma manera que han accedido en todos los campos del arte o de la ciencia, o bajo seudónimo, o bajo la tutela de padre, marido, hermano, confesor, o bajo una supuesta colaboración con el marido, ¿no? Poco a poco la historia de la literatura va descubriendo nuevos nombres y sobre todo va situando dentro de esa palabra que tanto os gusta a vosotros tres, que es el canon, que va situando dentro del canon a muchas mujeres que hasta hace relativamente poco no conocíamos, porque si uno empieza a hablar de mujeres a lo largo de la literatura, pues es evidente que las primeras que nos salen pues son monjas, ¿no? O Sor Juana Inés de la Cruz, o Santa Teresa de Jesús, porque bueno, eran las que tenían acceso a la cultura, no porque las monjas se les diera, Dios les diera una ciencia infusa para que pudieran las mujeres crear, ¿no? Es que eran las que tenían acceso a la cultura. Pero poco a poco se van descubriendo no solo mujeres en la literatura clásica, en Grecia y en Roma, sino poetas bastante importantes y reconocidas, por ejemplo, en el Islam, sobre todo en Al-Ándalus, ¿no? Tenemos a Walada, que es una de las escritoras que poco a poco pues se va reconociendo. Lo que sí es cierto es que los datos son demoledores, porque los datos que barajamos del Ministerio de Cultura en el 2021, que van con un añito de retraso, dicen que a la hora de publicar, publican la mitad justo de mujeres que de hombres. A pesar de la autoedición, a pesar de la autopublicación, siguen siendo la mitad. Y si nos vamos Entonces a los datos, no iba tan desencaminado. claro, No.
Pero es que yo tenía que empezar el programa de alguna manera, José. Me ha ido dando Eh, caña al principio. He dicho, pues por aquí mismo, como sé que hoy no puedes hablar, pues estás tomado Claro. de la voz. Y fíjate, ya así no me callo. Pero yo voy a dejar el programa votando. Porque sí es cierto que acabo de decir los datos del ministerio, si nos tiramos al ISBN, que es bueno, un poco el registro que nosotros manejamos de los libros que se publican, el 32% de las obras registradas en el año 21 corresponden a mujeres y el resto corresponden a hombres. O sea que yo creo que la brecha, a pesar de que hoy en día, si yo os preguntara a vosotros 10 escritoras, mujeres, todo el mundo te salen 10, 20 o 30, pero en comparación con el número de hombres que publican, pues seguimos estando en minoría. Y ahora ya os lo dejo para vosotros. Pero de cualquier forma, me imagino eso que sí, que los datos, como se puede ver, aún son muy dispares, hay una brecha fuerte existente, pero imagino que irán cerrándose cada vez más. Espero, ¿no? Que sea así, que estos datos vayan acercándose cada vez más. Porque, bueno, pues es lo que estábamos hablando. Era más complicado hace unos años publicar para las mujeres. Yo creo que las nuevas generaciones sí que irán cada día apostando más pues por poder publicar por publicar y por poder acercarse al mundo editorial, ¿no? Espero. No sé A qué ver, opináis vosotros. yo es lo que te dije al principio. Las mujeres están escribiendo y actualmente yo creo que escriben igual porcentaje, o sea, escribir en tu casa, escriben igual mujeres que hombres. O sea, hasta el señor que me quería vender un piso, ese señor escribió su novela en su casa, no la ha publicado, pero el señor tal. Y como él, pues amigas, compañeras, etcétera. El problema está ahí, que es de base de no, pues no te elijo. ¿Y por qué no te publican? Ah, porque hay cosas. Que luego te miras quiénes son los que más están vendiendo y yo la última que vi, la mitad mínimo eran mujeres, de lo que más se está haciendo últimamente. O sea, publicamos menos, pero luego somos la que... Ahí hay algún fallo del sistema. O sea que a mí hay una desconexión que no entiendo muy bien qué está pasando ahí. Una de las reivindicaciones que hacía cuando empezó a celebrarse el Día de las Escritoras, bueno, que es una efeméride que está muy vinculada a lo que estamos hablando, ¿no? Era el tema de que, bueno, que igual actualmente, porque el Día de las Escritoras, si no recuerdo mal, empezó a celebrarse hacia 2016, puede ser, 2017, Sí, más o por ahí. menos. Sí. O sea, de que, bueno, que igual la situación ahí a nivel de presencia de las mujeres real, ¿no? En lo que es la edición, pues había cambiado, o sea, había progresado positivamente bastante. Lo que pasa es que a pesar de ello, vale, las mujeres publican más, tienen más presencia, digamos, en las estanterías de las librerías, en los boletines de novedades de las editoriales y demás, pero que igual la presencia todavía, a pesar de ello, era bastante minoritaria en relación a lo que es el reconocimiento, ¿no? Que se puede dar en los grandes premios. Era una de las grandes... Y entonces, digamos que exponían bastantes datos, por ejemplo, premios Nobel, premios Cervantes, estos grandes premios, y entonces ahí veías cuál era la distancia, ¿no? Ese momento de valorar lo que es la calidad, ¿no? Por estos grandes premios. Entonces ahí es donde quizá a día de hoy todavía está esa brecha, ¿no? Porque lo que es lo que hablamos de la presencia a nivel editorial, yo creo que, no sé, cuando nosotros, por lo menos donde trabajo yo, hacemos esos listados de las novelas más prestadas anualmente, yo creo que hay un reconocimiento brutal de la mujer. Sí, yo creo Mujer, que un encima, poco, escritora normalmente española. Sí, 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 creo sí. que va un poco en lo que dice María. O sea, se lee mucho a mujeres, pero luego se tiene poco reconocimiento a las mujeres. Sí. Tú hablabas de los premios Nobel, creo recordar que si había 120 y tantos premios a lo largo desde que se crean, pues de eso solo eran 17 mujeres. Cuando además, por ejemplo, una escritora como Gabriela Mistral no es solo la primera mujer hispanoamericana en conseguir el Nobel, sino el primer hispanoamericano hombre-mujer que consigue un Nobel es Gabriela Mistral. Luego, el talento no se cuestiona, el reconocimiento, o sea, la valía no se cuestiona.
se cuestiona precisamente el ser mujeres, ¿no? Luego Sí. también habría que hacer un poco de autocrítica cuando nosotros mismos decimos, sí, sí, pero mujeres se leen mucho, pero también sabemos que hay, por detrás de eso hay una cosa que es la casilla literatura femenina, ¿no? ¿Qué es literatura femenina? Es la escrita por mujeres, es la escrita para mujeres, es la novela romántica, las mujeres eligen mujeres, o sea que serían muchos pequeños subtemas que podríamos plantearnos. Porque Pero a mí, por María, que dices ejemplo, que no. eso no me gusta nada, lo de literatura Claro. femenina. Son etiquetas, ¿no? Que son etiquetas que se ponen. Y No, no normalmente lo entiendo, etiquetar, porque los temas que, o sea, hay hombres que escriben en la misma línea que otras mujeres y mujeres que escriben en la misma línea que los hombres. y Sí, en el mismo orden de cosas, entonces, que habría una literatura masculina, podríamos decir, que claro. sería la que es escrita por hombres para hombres, o claro. Es que, a ver, Exactamente. Luego, es que, por ejemplo, cuando Ellis Bell publica Cumbres Borrascosas, todo el mundo dice, ¡ah! ¡Qué novela tan guay! ¡Qué fuerza! ¡Qué pasión descarnada! ¡Qué maravilla! Y entonces se descubre que no, que es una hermana Bronte, que es Emily Bronte la que lo escribe. Y ahí todos se echaron las manos a las cabezas. Oh, ¿cómo una mujer se atreve a escribir esto? Es que esto es una vergüenza, es que esto no se puede consentir. Ah, claro. ¿Qué pasa? Tú puedes como mujer escribir una cosa, otra, no está bien visto. Yo de todas maneras, aquí yo lo que veo es, y actualmente también, que es como que sí, las mujeres han escrito, Gabriela Mistral ha escrito, más han escrito, Edith Wharton ha escrito, pero las olvidamos. Nos quedamos Sí. con ellos, porque el canon son ellos, porque nos Ahí hay suena mejor. hay un tema que hace poco con mis compañeros de trabajo planteamos en relación al tema de la biblioteca virtual de La Rioja, ¿vale? Porque nosotros ahí, pues bueno, pues como en todas las bibliotecas virtuales ahí de las comunidades autónomas, pues ahí cogemos y digitalizamos ahí todo lo que podemos digitalizar. Normalmente, pues obras de antes del 58, que ya no tengan ahí, que estén en dominio público y demás, claro. La situación que nos encontramos es que suelen ser obras escritas por hombres, ¿no? Entonces, claro, la sensación, o sea, la realidad es que, claro, desde antes del 58 solo escribían hombres, ¿no? Entonces, una cuestión que nos surgió es, quizá esto no sea así, ¿no? Entonces, quizá hay un montón de cosas que pues no están publicadas o no han pasado, yo qué sé, pues no ha llegado aquí a la biblioteca para que nosotros podamos, pero que existen, que estén por ahí, ¿no? Entonces, es uno de los retos que estamos intentando colocar ahí, intentar recuperar algún tipo de obra en lo que es el ámbito de la Rioja que haya sido escrita por mujeres, simplemente para desbloquear esa idea, porque al final, si no, la sensación que nos queda o la idea que nos queda que extraemos, ¿no? De esa época es esa, de aquí los únicos que cogían la pluma y se ponían delante de un papel y escribían sus cosas eran hombres. Y quizá no sea así, ¿no? O quizá sí, ¿no? Claro, Pero al menos- claro, quizá sí, igual sí, no lo ahí sé, pero está. al menos eh, coger y hacernos la pregunta e intentar buscar para ver si eso es así. Que Y ahí si no está es el tema de la así, historia de la literatura, ¿no? Que después al final la investigación te lleva a eso. Tú pones el ejemplo, pero vosotros tenéis en La Rioja uno de los más clarísimos ejemplos, que es María Lejárraga, ¿no? O sea, claro, que y es que queréis que os hablo ahí de un caso muy particular que nos ha pasado ahora con ese tema a nivel catalográfico y demás. Pero bueno, más allá de ese caso, que es el que tenemos ahí, y tenemos otros, pues yo que sé, hace unos años surgieron ahí bueno, pero ya sería hablar de cosas muy concretas, ¿no? Unas monjas aquí de Calahorra que escribieron ahí poesía de tema místico, muy interesante y demás, pero bueno, es ver si más allá de estos ejemplos hay más en una comunidad autónoma como puede ser La Rioja pequeña, ¿no? Y desbloquear esa sensación, esa idea de que solo estaban escribiendo hombres, ¿no? Era un poco la idea de la que partíamos. Y nada, pues estamos ahí con muchos deseos de empezar ahí un poco a indagar sobre ese tema. Sí, sí, pero es que probablemente debe de haber muy pocos ejemplos
de escritoras, en este caso, ¿no? En estas fechas. Porque además hablamos de unos años complicadillos aquí en España. Yo creo que se van a Pero encontrar pocos casos de escritoras, ¿no? Por los, por No, los no, problemas y no, las no, no. dificultades que estamos hablando. Vamos a ver, esto es como todo, ¿no? Parece que lo que no vemos no existe. Y yo Claro, creo que eso es lo que la labor nuestra como bibliotecarios, independientemente de la labor de investigación que ya puedan llevar a cabo, pues desde las universidades, lo que sea, pero la labor nuestra como bibliotecarios también darle visibilidad a, a esas novelas, por ejemplo, o esos libros de poesía que se quedan ahí en las estanterías, que nadie saca, que nadie reconoce, que están en el catálogo, pero que no suenan, ¿no? Con respecto a lo que decía Alberto, y en lo que decía antes María de las hermanas Bronte, es lógico que cuando alguien publica, si tiene mucho éxito, pensemos inmediatamente que es un hombre, ¿no? Le pasó a J.K. Rowling con Harry Potter, que pensaba todo el mundo que era un hombre porque era JK, ¿no? Y Pero además, sigue pasando. A nosotros, por ejemplo, por llevar el ascua a mi sardina, que es lo que suelo hacer siempre, aquí en Carnaval, por ejemplo, cuando sale una agrupación de mujeres, siempre le preguntan, ¿y quién os escribe? Como si ellas no fueran capaces de escribir, como si tuviera que haber un hombre por detrás que estuviera tutorizando pues, a las chicas que cantan, o pues parece que no es cosa de mujeres. Y esos son los tópicos que hay que desterrar, y la idea que está planteando Alberto me parece fantástica en ese sentido. sí. igual no llega a nada, ¿eh? Pero bueno, es hacerse esa pregunta. A ver, yo entiendo que a lo mejor justo en una región en concreto pues no cuadra que tal, pero al nivel global sí que hay. A mí lo que me enfada es que hay muchas escritoras que en su momento fueron muy famosas, ya tirando en el siglo XIX, y no hablo de Jane Austen, y no hablo de las hermanas Bronte, hablo de otras autoras que eran muy reconocidas, muy importantes, y que sin embargo llegamos ahora al siglo XX y es como que, no sé, no sé nada de ellas. Entonces es como, hay que volver sobre ellas, y ahora las editoriales, sí que hay editoriales pequeñas o especializadas en clásicos que están haciendo muy buen trabajo. Claro, pero yo cada podría vez ser, que encuentro una digo, me enfado. Me que enfado. podría ser un caso similar al que ocurrió aquí en España con la Sin Sombrero, ¿no? La generación del 27, ¿no? Claro. Exactamente. A nosotros nadie nos dijo, no, es que en la generación del 27 había mujeres. Pero Ah, se sigue sí. sin decir. Y se sigue sin decir. Me refiero, se sigue sin decir, sobre todo hablando de planes de estudio, que tú Sí, siguen los chavales del instituto, siguen estudiando la generación del 27 y siguen siendo solamente los poetas, ellos. sí, Lo, sí, lo sí, sí, cual, sí. sí, en ese sentido sí que te doy la razón, que me parece muy triste que no se solvente ese error en un libro de texto, ¿no? Es que fíjate, hay un caso que no es de literatura, Maruja Mayo. Maruja Mayo Hombre, era colega de Buñuel, era una señora gallega. Yo me he enterado de que existía Maruja Mayo hace 5 años porque lo vi en internet, en Twitter. O sea, y yo soy gallega de toda la vida. ¿Por qué no me explicaron que esa señora estaba al nivel de Dalí, que era de ese grupo, que ta? Nada, ni rastro en historia del arte, en ningún lado. Y no está como... Y era una señora que estuvo por todo el mundo, que ha sido reputada por todo el mundo, entrevistas, etcétera, etcétera. Una obra tremenda y no sé nada. ¿Y por qué? ¿Por qué ha desaparecido? ¿Por qué? Si era súper famosa, súper importante. bueno, y luego otras cosas que me parecen muy interesantes, ¿no? Cuando hablábamos antes del seudónimo masculino, el seudónimo masculino se acepta sin más. Cuando el seudónimo es femenino, ya parece que hay que buscar explicación. Y pongo el caso de Elena Ferrante, donde todavía hay gente buscando si es un hombre o si es una mujer. ¿Qué más da? Es Una una persona. escritora, ¿no? O en principio es una escritora. O el caso de Carmen Mola, que llevó a hacer cosas tan absurdas como a sacar los libros de Carmen Mola de una librería feminista porque no era una mujer. O Yo sea ahí que, estoy de acuerdo. ¿tú A estás mí de es que no, acuerdo? yo lo siento, me caen muy mal Carmen Mola. Las 3 Carmen Mola me caen muy mal. O sea, ¿Pero tú crees que No. era como para sacarlo de una librería? A ver, pero hombre, si es si la una librería, librería que solo vende libros de claro, mujeres claro, yo en ese y no es sentido, mujer, pongamos por caso, si yo hago una selección de libros de autores extremeños, por ejemplo, si si un autor miente, digamos, por así decirlo, sobre su procedencia, si al final no es extremeño, lo tendré que sacar, no lo puedo claro, poner, creo.
Claro, es por eso. No es porque sean ellas, Claro, no es no, porque no. sean ellos, no es porque sean ellos, es simplemente porque si es una biblioteca, una librería que solo tiene libros de mujeres, pues si son Claro. hombres, pues los tienen que sacar. Otra cosa es preguntarnos si esa librería es viable, me refiero económicamente y tal. Porque después tendrías que meter, esa librería tendría que meter entonces los libros de Gregorio Martínez Sierra que estaban escritos por una mujer, ¿no? Pues sí, O sea Pues que claro, imagino. luego, sí. luego nos metemos A ver, en los jardines. Yo creo que no, lo de Fernán Caballero, por mucho que se llame Fernán Caballero, pero todos sabemos que era. Una cosa es el seudónimo, otra es la... bueno, hoy, A nivel catalográfico ¿no? nos está dando algún que otro problema el tema este Claro, de la Olejárraga, ¿eh? claro, Ya, Con las nuevas reediciones que estaba viendo de algunas de las obras que originalmente estaban publicadas por su esposo y encabezadas. claro, por Martínez Sierra. Y que ahora las nuevas reediciones ya están me ha tocado un caso recientemente en el que aparecen los dos y que claro, nosotros tenemos ediciones de esa obra, de igual 2 o 3 ediciones de hace 50, 70 años, en las cuales el que encabeza es exclusivamente él. Claro. La obra sigue siendo la misma, pero ahora aparece ella. Entonces, como dentro de lo que es el rollo este de RDA ahora nuevo y demás, ¿cómo lo encabezas? Cuando el punto de acceso es autor-título. bueno, pero como eso no va a estar en las estanterías, casi seguro, pues no pasa Ah, nada. es un tema técnico Con muy los- secundario, pero vaya, relacionado con Es esto. un poco lío, es un Yo poco... creo que nosotros como bibliotecarios sí es verdad que tenemos que hacer también dentro de esas miles de funciones que hacemos y que no vienen, no están en ningún lado, pero las hacemos todos los días, pues también está un poco hacer la pedagogía correspondiente, ¿no? Entonces, revisar nuestros fondos, revisar, porque es verdad lo que dice María, en los años 50 hay muchas mujeres que escriben y hay muchas ediciones pequeñitas que están ahí en las estanterías, que a lo mejor nadie se acuerda, en Áncora y Delfín y en todas estas colecciones que había, pues hacer un poco el ejercicio, aquí mando tarea a los bibliotecarios, de ir sacando esos centros de interés o de ir destacando como lecturas del mes, pues esos libros para también un poco enseñarle a la gente que aunque, como se decía en el siglo XVIII, las mujeres que opinan son peligrosas, las que escriben también son peligrosas, pues que no hay ningún peligro, ¿no? Y aquí ya pues se puede poner un centro de interés con el símbolo este de danger, peligro, y sacar todas las mujeres que tenemos en nuestras estanterías. Incluso no solo, o sea, dentro de lo que es el ámbito que implica el libro, podemos ir incluso más allá, que no es solo de lo que es autoras, sino también, por ejemplo, de impresoras, que también es una cuestión hay que, bueno, pues cuando estás hablando un poco de historia del libro y demás, también parece como que todos fueron impresores y no fue así tampoco, ¿no? Hay hace unos años la Biblioteca Nacional también hizo una exposición y demás sobre este tema. Y claro, sacaron a la luz un montón de viudas o impresoras y demás, pero desde los orígenes, o sea, desde los inicios de la imprenta en nuestro país hasta nuestros días. Que claro, cuando en nuestro caso concreto de gente pues, que se dedica al tema de las bibliotecas y que llegado un momento tiene que estar ahí un poco pues, revisando, estudiando y demás, tema de historia del libro, en lo que son los manuales, digamos, canónicos, ese tipo de personas, ¿no? De mujeres que han estado interviniendo en la historia del libro en nuestro país, no se menciona, ¿no? Pero han estado ahí. Entonces, bueno, Sí. es Sí, interesante también. sí. Yo aún estaba hablando el otro día, tengo un colega, José Carlos, que me decía, lea Proust, lea Proust. Y yo, un momento, que yo soy bibliotecaria, que yo sé cosas. A ver, yo, si quieres te digo escritoras, ¿qué escritoras? Pues esta, pero es que no conozco a ninguna. Y yo, ahí está el problema, que no conoces a ninguna, pero me estás ahí dando la paliza con Proust, que a lo mejor Proust no hay quien lo aguante. Y estas otras escritoras son buenas y hasta ahora no te ha dado la gana, no te ha dado la gana en lo que es la editor, todo el entramado editorial no te lo ha ofrecido, no lo ponen ahí, porque al final lees lo que lees porque es lo que te ofrecen. Y ya está, que ahí vamos al centro comercial, a la librería, y lo que hay es lo que es.
igual que con las mujeres, con las literaturas que no son occidentales. Hombre, ¿no? Y aquí en Eso España al aún final, sería para otro programa, el tema de las literaturas no occidentales es ya directamente las que no sean aquí española y estadounidense. Eso ya es una movida. incluso si reducimos lo que decía antes Alberto, tú miras a final de año los libros más prestados y los de escritoras, y incluso hay escritores incluso españoles, pues yo creo que son los que encabezan siempre las listas, ¿no? Entonces centralizamos mucho más lo que encontramos en las librerías, que claro, es lo más cercano a nosotros, ¿no? En este caso, claro, es mucho más difícil acceder a literatura de otros países y vamos, ya digo, pues si a literatura escrita por mujeres, pues mucho más complicado. Es que es difícil, es que por ejemplo, volviendo al tema de la generación del 27, no encuentras libros ahora mismo editados, publicados, vaya, sobre las poetas del 27. Es muy Yo difícil creo que ese es encontrar. el gran reto, ¿no? El coger y sacar a la luz, ¿no? Todo eso que hasta la fecha, porque a día de hoy, lo que dices tú, José, o sea, que yo creo que, no sé, por los tiempos, la inercia y demás, o sea, que ahí hay una presencia ya. Pero luego lo que es lo de antes es lo que es totalmente desconocido, ¿no? Sin Esa embargo, historia que ya ha sido escrita o escrita y escrita y escrita y que ha habido una parte en la que no ha habido una presencia, ¿no? Y el sin descubrir esa embargo, parte, se ¿no? están reeditando obras de gente que a lo mejor va bien, vale, pero se están reeditando y reeditando, yo qué sé, como en la literatura de género. Se reedita Asimov todo el rato, Philip K. Dick, Yo creo que alguna vez hemos hablado de este tema en el programa, pero de la sin editorial embargo, estas de que las están autoras, sacando. sí, y sin embargo, de las autoras de ciencia ficción como Ursula K. Le Guin, ha tenido que morirse para que se reediten todas sus obras. Ahora Yo, están, sinceramente, me parece mucho mejor que muchos de los que no hacen más que reeditar. Ahora crees, Capitán Swing, creo que es la editorial, está haciendo una labor muy interesante recuperando las de Octavia S, ¿es correcto? Exactamente. Esto es Dilo, no, impresionante. pero O sea, di el nombre de la autora y el título Octavia del libro, Butler, sí, por si alguien no nos está viendo. Octavia Butler, sí, De- están ahí recuperando. la parábola del sembrador y también tienen la trilogía de Xeno. ¿Cómo era? Sí, 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 sí. Xilogénesis, no sé cómo se dice. por si nos están escuchando a través de Algo YouTube. dentro del género, bueno, la labor a mí me encanta la de Crononauta, que es todo género y mujeres, o sea, esa es la clave. Sí, Género, ciencia ficción y escrito por mujeres. Muy buena y encima muy bien editado y demás, muy bien. sí, sí. Genial. Bueno, la verdad es que no sé si al final teníamos pensado hacer un programa sobre las pioneras de la literatura. No sé si hemos hablado de ello o directamente hemos ido por las ramas. porque nos lo dejamos para el año que viene. Vamos a Y hablar, algún día hablaremos de las pioneras, sí. sabéis que bueno, haya quedado pendiente. Pero se nos acaba el tiempo, entonces bueno, pues lo tendremos que dejar para el próximo año. Y nada, pues nosotros sí que no tenemos duda ninguna que es nuestra pionera en esta sección y es la que se la va a seguir llevando de calle durante todo el tiempo que dure Biblioteca Conecta, porque es tu momento, es la cita con Yolanda. Y hoy podríamos poner cualquier cita de cualquier mujer y reivindicar, por ejemplo, a Virginia Woolf con su cuarto de atrás y con su no me podréis quitar la creatividad ni nada de esto, pero yo he preferido coger una cita de Ana María Matute, que sí es una de las grandes de la literatura, independientemente que sea una mujer, y que tiene una cita que además, sin haberlo pensado, sin haberlo hablado previamente con Alberto, va un poco en la línea de lo que Alberto nos ha contado. Y una cita que dice que el mundo hay que fabricárselo uno mismo y que hay que crear los peldaños necesarios que nos vayan subiendo y que nos ayuden a salir del pozo donde nos han metido, ¿no? Yo creo que esos peldaños los vamos poniendo los bibliotecarios, lo están poniendo ya en La Rioja, yo creo que los vamos a poner en todas las bibliotecas y vamos a ser, si no pioneros en esto, por lo menos vamos a ser rescatadores y vamos a intentar darle a las mujeres el sitio que la historia a veces pues no la da. Mira cómo os he dejado a los tres, ¿eh? Y no, ya, además, Ana María Matute, me encanta que la traigas porque fue nuestra Es madrina decir, en la promoción en la carrera, fue nuestra madrina y vino al acto de graduación incluso.
Joder, qué bonito. Como fuimos la primera promoción que es de Biblioteconomía y Documentación en Badajoz, pues tuvieron el detalle de traernos a Ana María Matute, una Ah, mujer entrañable. Y creo que ahí sí que hubo un pequeño cambio para bien en esa generación, ¿no? De pues, Ana María Matute, Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite, que quizás son las primeras escritoras que han seguido apareciendo un poco ya y encontramos de forma habitual, por ejemplo, una biblioteca, ¿no? Puede ser que ahí hubo fue un primer paso adelante. Bueno, reto, buscar las mujeres que escribían de la generación del 98, que esa sí que parece que nada más que había Sí, hombres. sí. Pues, imagino, porque si en el 27 pasaba, en el 98 pasaría también. sí. Pues bueno, ahí lo dejamos con esos deberes que nos manda Yolanda. Tenéis tarea para la próxima semana, niños. Y nada, pues lo dicho, para la próxima semana, otra de las tareas que tendréis pendiente será volvernos a ver aquí, en Biblioteconesta. Os espero dentro de 7 días. No faltéis porque pasaremos listas. Hasta la próxima. Hasta luego. Oh.